Buenos días, compañeros, asistentes. Yo les voy a dar comunicación en los cuidados paliativos. Vamos a comenzar. Los cuidados paliativos tratan el sufrimiento residual que no podemos resolver ni curar. Eso ya lo tenemos presente en el momento en el que iniciamos este curso. Y bueno, es un sistema continuo que empieza desde el momento en el que el paciente es diagnosticado con una enfermedad debilitante crónica o amenazante y continua. Y a lo largo de este proceso lo que nosotros queremos hacer es mejorar tanto su calidad de vida como el proceso en el que lo vamos a introducir a aceptar su enfermedad y su muerte. Bueno, mirando a nuestro alrededor podemos ver que nos encontramos ante una sociedad hedonista que huye y evita este dolor. Observamos que van desapareciendo los rituales que acompañan al hecho de muerte y los individuos que no están preparados para ello recurriendo a todo lo que pueden hacer para continuar evitando este dolor. Se acerca el final, como les comentaba, en el adulto mayor no nada más es la pérdida de sus funciones, sino también es el hecho de que tienen que aceptar que si tienen una enfermedad crónica o una enfermedad terminal, se les tiene que aliviar ese dolor, tanto de manera espiritual como física. Nosotros necesitamos tener mucha empatía como personal de enfermería. Yo les pregunto, si fuera su caso, ¿cómo les gustaría que escucharan? ¿Cómo les gustaría que los escucharan a ustedes? Pónganse en el lugar del paciente geriátrico. ¿Cómo les gustaría que a ustedes fueran escuchados? Con atención. Con atención. Con paciencia. Con paciencia. Con interés. Con interés. Bueno, en este caso, la comunicación tiene que ser eficaz, tiene que ser considerada, un instrumento fundamental para el cuidado integral y tiene que ser humanizado, porque a pesar de que nosotros trabajamos en el área de la salud, nos atiborran, si quieren usar el término, de pacientes, y esto nos deja poco tiempo realmente para preguntarle o abocarnos a uno solo y decirle: ¿qué tienes? ¿Qué te duele? ¿Cómo te puedo ayudar? O sea, estamos perdiendo esa humanidad, entre comillas, para poder disminuir el dolor del paciente, o sea, también su comunicación con nosotros. Sabemos que un paciente geriátrico es un poco difícil de tratar para las personas que no tienen ese tacto. Y lo estamos viendo con todas las enfermeras y enfermeros. O sea, por ejemplo, en la unidad de cuidados intensivos estamos tan apurados o viendo solo un paciente o un electrocardiograma que no nos abocamos siquiera a preguntarle: ¿qué te falta? O sea, ¿qué necesitas? ¿Quieres hablarme, contarme algo? Eso también podría ayudar al paciente a que se sienta mejor y tenga una mejor recuperación en este aspecto. Y bueno, tomando esto un poquito, en el proceso para morir tenemos que introducirlos, y les presento lo que es la doctora Elizabeth Kubler-Ross, que ella expone en modelo de su obra On Death and Dying que hay que estar junto al paciente. ¿Esto qué quiere decir? Que a pesar de que nosotros morimos en el espectro solos, podemos estar acompañados en ese camino. La comunicación temprana y hepática puede ayudar tanto a prevenir el conflicto ético como a responder a todos. Se les debe preguntar qué clase de información desean recibir sobre su diagnóstico y tratamiento y en qué modo participar en la toma de decisiones sobre su asistencia. Como les comentaba, hay pacientes, aquí no es legal todavía, pero hay pacientes que deciden incluso ya mejor terminar con su vida de una manera digna, y en este caso se promueve la eutanasia. Hay casos en los que, si quieren decirlo así, se humaniza este acto y se hace por debajo de la mesa, que no deberíamos, al contrario, deberíamos tomarlo en cuenta. También, si el paciente no quiere morir, pero sufre mucho, tanto en su enfermedad, tenemos que proporcionarle esta clase de esperanza, no esperanzas falsas, esperanzas reales, o sea, tampoco ilusionarlo. Ellos tienen derecho a lo que es la libertad de expresión y a la autonomía del paciente, y esto, en vez de crecer, se ha disminuido en nuestro país, porque, como les comento, estamos tan apresurados en el aspecto de me tocaron, no sé, de 10 a 13 pacientes y los tengo que ver a todos rápidos porque todos tienen diferentes horarios en sus medicamentos, tienen diferentes indicaciones, y no nos abocamos realmente a preguntarle
¿Qué más necesitas? ¿Quieres contarme algo? ¿Necesitas hablar con un familiar? Y etcétera, ¿verdad? Este es un punto indispensable para llevar a cabo un abordaje integral en el paciente paliativo, y esto va a ser de manera eficaz. Dar malas noticias ocasionará en el paciente terminal geriátrico. Esta es una pregunta que sí nos hacemos tanto por nuestra moral como por las experiencias que hemos tenido. Lo que yo les quiero decir es que sí, efectivamente, hay pacientes, en la mayoría de ellos, en el paciente geriátrico, en la mayoría de ellos, sí se va a presentar una depresión. Es a veces inevitable, pero hay otros que la demuestran pues de manera muy aceptable, se muestran optimistas porque saben qué tienen, porque su enfermedad la han traído desde hace ya años y ya saben cómo es. Pero al que le da inmediatamente en los 60 años, 70 años, obviamente le va a caer una depresión porque no se lo espera, no sabe cómo tratarla, y obviamente se va a generar esta depresión. Lo que nosotros tenemos que hacer es guiarlo a través de esa depresión para que el paciente encuentre, si bien tanto un consuelo como nosotros en su familia, y pueda aceptar la enfermedad que tiene, tanto su situación actual. Una conversación temprana acerca del pronóstico mejora los resultados del paciente. Se requiere proporcionar información adecuada tanto al cuidador principal como al familiar, y una buena comunicación con ellos. Se deben establecer acuerdos que garanticen al paciente que no va a ser abandonado, que está acompañado en todo momento, y que en el contexto familiar o aquí dentro del hospital, él puede expresar sus preocupaciones, sus miedos, facilitar esta comunicación adecuada y el apoyo emocional que necesita. ¿De acuerdo? Comprender el dolor, comprender el temor y comprender la angustia. No es lo mismo el dolor que el temor y la angustia. El dolor es solamente esa sensación que nosotros tenemos físicamente, y se manifiesta también de manera espiritual, porque no es lo mismo decir me duele el brazo a decir me duele ver a mi familiar que le duele el brazo. ¿De acuerdo? Igual sería comprender el temor que el familiar, el paciente geriátrico, tiene al saber o al desconocer cuál es su situación actual en cuanto a su enfermedad o su enfermedad crónica terminal, y la angustia que ésta conlleva. Como les repito, es muy importante que tanto el cuidador principal como el familiar y la enfermera estén conscientes de ellos. Es humanizarnos y es darle al paciente esa humanidad que nosotros tenemos y ser empáticos. Sí hay que relacionarnos bien con ellos, pero no a tal grado de que ellos también, esto es algo muy importante, poner los límites también. No podemos dejar que un paciente nos afecte tanto. Primero escuchar y luego escuchar. Dar un cuidado holístico global no solo es observar la parte biológica del paciente, sino que además implica comunicación y relación de ayuda. La relación de ayuda consiste en comunicar en dos lenguajes, el de hablar y escuchar. Es darle el protagonismo a esa persona y alejarnos del paternalismo médico. Ustedes normalmente, un ejemplo si quieren chusco gracioso, es cuando nos cuentan un chisme. Ponemos atención al detalle, mucha atención al detalle. Pero cuando lo contamos nosotros, palabras más, palabras menos. Eso es lo que tenemos que hacer con el paciente, es como si fuera un chisme para nosotros, pero siempre manteniendo la ética con el paciente geriátrico. Si él nos cuenta, hay que dejar de un momento tantito el celular, sentarnos con ellos a un lado y realmente ponerle la atención que él requiere que le tengamos. A veces no es necesario ni siquiera nosotros decir algo. Sino nada más escucharlo, porque si nosotros llegamos a decirle, ay, pero es que usted también tiene la culpa, o su familiar, podemos ponerlo tanto en contra de sus familiares como de su cuidador, y él no va a llegar a ningún lado. Si él quiere nuestra opinión, ya nos dirá, ¿tú qué opinas? ¿No? O nosotros le podemos preguntar, ¿quieres mi opinión respecto o solo quieres que te escuche? Desahógate conmigo. Yo estoy aquí para escucharte y yo no voy a decir nada de esto. Tiene que ser un proceso continuo, no se debe quedar en una sola vez. Siempre y cuando se nos presenta la oportunidad, claro. En cuanto al método de la curiosidad, conocer la vida del paciente para saber quién es. Algunas recomendaciones básicas que yo les puedo dar
sería la comunicación eficaz, realizar entrevistas claras, cortas, correctas, centradas en el paciente, tratando de no engañarlo, aunque en ocasiones es necesario, ¿verdad? Porque nosotros queremos esa información, queremos que él nos diga todo, que se desahogue de todo. E inspirarle confianza y cercanía a este paciente. No todos se acercan a nosotros. ¿Por qué? Por miedo, porque nos ven con cara de siempre enojados, o no nos ven sonriendo, o incluso hasta con el cubrebocas desconfían de nosotros, la mayoría de los pacientes, ¿no? Bueno, a mí me ha tocado. Entonces, es hablarles, si no bonito, es decirles, oye, ¿cómo estás, Ramiro? ¿Qué tal el día de hoy? ¿Necesitas algo? ¿Quieres desayunar? Ahorita les digo. Es acercarnos con la confianza, brindarle esa seguridad al paciente, no nada más quedárnosla para nosotros. En cuanto a la técnica de curiosidad, sirve para detectar la información que quiero saber del paciente acerca de su pronóstico, y se debe comunicar solo lo que el paciente desea saber y a su vez revalorar. La información debe darse de forma lenta, continua y paulatina, respetando el ritmo y las condiciones personales del enfermo, recordando que todo lo que comunica, hasta los silencios, los gestos, la posición de sus manos, la mirada del paciente, estos son elementos de comunicación no verbales, cosa que igual nosotros hemos desarrollado a través de esta práctica de enfermería, carrera de enfermería que ustedes llevan, es observar detenidamente al paciente. Muchos tienen un verdadero ojo clínico y otros nada más lo pasan por alto. Cuando el paciente demuestra dolor, a veces hace gestos, a veces hace muecas, a veces nada más es un ligero tic, ¿no? Por decir, es que siento el dolor, y nada más mueven el brazo así como para aliviarse, ¿no? O cualquier parte del cuerpo. Hay que estar presentes a todos esos gestos que realiza nuestro paciente geriátrico a la hora de que nosotros le hagamos una entrevista o nos comuniquemos con él. No nada más escucharlo, también es verlo, observarlo, qué clase de gestos hace, qué es lo que él nos quiere transmitir con su tono de voz, con los movimientos que hace. Escuchar, informar y luego escuchar. El objetivo de la comunicación es disminuir esta incertidumbre por dolorosa que sea la información solicitada y revalorar los vínculos. De nuevo, el paciente podrá tener buena comunicación con nosotros y nos podrá contar todo acerca de su familia, pero con su familia quizá él está en peor situación. Incluso, como comentábamos hace unas pláticas atrás, en situación de abandono. Y eso es algo que los va a deprimir muchísimo más y podrían fallecer de manera repentina en estos casos. Dar al paciente y a su familia una orientación y acompañamiento con disponibilidad amplia y certera. La mayor parte del mensaje consiste en la permanente reafirmación de la compañía y del apoyo que nosotros le podemos brindar tanto al familiar, al cuidador y al paciente. Se debe escuchar y después preguntar acerca de la información que se proporcione para volver a escuchar y preguntar. A veces el paciente nos engaña y lo sabemos. ¿Se ha tomado sus medicamentos? Sí, me los he tomado. Ok, ¿cada cuánto se los toma? Es que me los tomo de repente, o sea, es muy ocasional. No, o sea, ¿se los toma sí o no? Nosotros volvemos a hacer la pregunta y él nos va a decir, no, la verdad es que no me los tomo. O incluso después de una semana que viene a revaloración, nos va a decir, no, yo no, nunca te dije que me los tomaba, ¿no? ¿Por qué? Porque tienden a esas mañas. Muchos de los adultos mayores tienden a hacer esa clase de situaciones. Nosotros tenemos que reconocer la información básica para su diagnóstico y su tratamiento. Marcar presencia es hacerles sentir cuidados y acompañados. Evaluar su reacción antes de la enfermedad de sus temores y ansiedades y detectar las necesidades que él necesita tanto en el ámbito hospitalario como en el ámbito familiar y social. La confrontación a la muerte. Esto es un tema bastante controversial porque, como les comento, hay pacientes, tanto pacientes como familiares, que quieren poner fin a su vida y en algunos casos es justificable, este caso, en otros no, porque ellos lo que quieren es un suicidio, por decirlo así. Pero cuando el paciente ya de plano es terminal, está entubado y los pacientes lo quieren mantener con vida, nosotros tenemos que comunicarnos con el familiar y decirles, ¿saben qué? Esta es la opción y sería lo viable y lo más, sería lo mejor para él o para ella. En cuanto a una confrontación de la muerte, tenemos que preparar al adulto mayor. Ojo, no es tanatología. La tanatología sí es parte en rama, pero no es tanatología. Nosotros vamos a inducir y los vamos a llevar a que acepten la muerte inminente.
así como tal. Es un proceso de la vida, un proceso de la etapa normal. La tanatología ya se encargará de darle los métodos para este camino. Nosotros solo damos una introducción a eso y a los cuidados del dolor. Se deben utilizar las palabras de esperanza y preocupación. Les voy a leer este pequeño texto que dice: espero que tenga mucho más tiempo y me preocupa que la última tomografía computarizada indique que el cáncer está empeorando. ¿Esto qué quiere decir? No estamos diciendo que no nos preocupa el paciente, al contrario, él nos importa. Por eso resaltamos esa preocupación por él. Digo, tengo la esperanza de que pueda encontrarse con más fuerza y le podamos administrar más tratamiento. ¿Qué quiere decir? Ya tiene la enfermedad, posiblemente el cáncer sí va a empeorar, su enfermedad va a empeorar, su situación va a empeorar. Pero nosotros podemos brindarle más esperanza a que continúe con esa enfermedad mientras está siendo aliviado. Y le estamos demostrando que nos preocupa su situación, que realmente nos importa como paciente, no nada más como si quieren por ahí una cartera más o una comisión más, ¿de acuerdo? En cuanto a las técnicas de enfermería, yo hago la mención de que, por ejemplo, me doy cuenta de lo frustrante que es esto, o sea, decirle que sabemos su situación, decirle, sí, o sea, posiblemente no sepa cómo le está pasando, pero lo puedo ayudar en ese proceso para que sea más liviano. Ahí ya estoy igual yo comprendiendo, porque no estoy imaginando su situación, estoy viviendo con él. Tiene que haber un respeto, apoyo y exploración. En este caso es hacerle las preguntas: ¿qué más quiere decirme? ¿Qué más quisiera contarme? Yo estoy aquí para escucharlo. En cuanto a las recomendaciones, una escucha durante más del 50% de la conversación con el empleo de la técnica pregunta, escucha y pregunta para evaluar las esperanzas y preocupaciones del paciente. Las evidencias científicas muestran que la comunicación interpersonal es la única forma de establecer y mantener, así como mejorar los contactos, hablar de igualmente sobre nuestras preocupaciones o lo que nos pasa. ¿Qué quiere decir esto? No solo nos vamos a abocar al paciente, también tenemos que relacionarlo con algo con nosotros, o sea, decirle, es que posiblemente a mí también me pasó. Decirle, sí, me pasó una situación similar, pero la pude sobrellevar así. O sea, darle ejemplos de esperanza, no de ilusiones. De igual manera hay que respetar sus silencios como sus emociones, no hay que minimizarlas. Ha habido situaciones en las que el cuidador o incluso los familiares con el paciente geriátrico llegan a, por ejemplo, una abuelita de cualquiera de nosotros llega a decir, es que me siento triste. Y el hijo o el nieto le dice, sí, abuelita, no te preocupes, al rato vemos. No, o ya apúrate porque ya nos tenemos que ir. O, sí, ya siéntate a comer, ahorita nos platicas. Y nunca llega esa situación de que ella pueda expresar sus emociones. Hay que utilizar afirmaciones con la palabra desearía. O sea, desearía poder tener más oportunidades de platicar contigo, más tiempo de tener aquí contigo, ¿de acuerdo? Y evitar que la comunicación se interrumpa. ¿Qué quiere decir esto? Posiblemente no tengamos el espacio en muchos de los hospitales o incluso en la casa, pero sí decirle, oye, vamos al parque un ratito, siéntate, vamos a platicar, dejamos los teléfonos y ya. O sea, no hay que dejar que esta comunicación se interrumpa. Y no quiere decir nada más en el momento, tiene que ser constante. O sea, si un día la vi, por ejemplo un lunes, y nos fuimos a platicar y todo, el miércoles la veo, es volverla a preguntar y decir, oye, ¿cómo te sientes el día de hoy? Así es. Tiene que ser una comunicación constante, no ser, por ejemplo, la veo el lunes y ya hasta el siguiente lunes del mes que entra, ¿no? Dentro de 6 meses, no. Esta comunicación es constante, porque incluso a nosotros, si queremos al familiar, al paciente geriátrico, nos puede afectar, porque incluso podría ser la última vez que podríamos ver y no sabemos qué podría pasar a futuro. Hay que establecer un nivel de deterioro cognitivo, aprender a observar y entender signos no verbales y calmar los arrebatos. Muchos pacientes, por ejemplo, llegan a tener esta sensación de enojo, de ira, que los hace impotentes. Sienten esa impotencia de no saber qué es lo que pasa con ellos, en saber que su enfermedad sigue ahí, que nadie se las va a quitar, que nadie se las va a curar. Y se enojan con todo el mundo. Son arrebatos de ira, porque ellos no saben qué tienen. Y nosotros tenemos que guiarlos para que sepan que estamos nuevamente ahí con ellos, que si realmente no hay una cura, sí puede haber un bienestar y puede haber una buena vivienda. Bueno, se puede vivir con esa enfermedad.
Y bueno, yo les agradezco su atención. Se concluye que tras el análisis bibliográfico, la imperiosa necesidad de un trabajo profesional de aceptación a la muerte como parte más de la vida, donde las habilidades de comunicación sean uno de los puntos imprescindibles para llevar a cabo el abordaje integral del paciente en el último periodo de vida. Recuerda que todos estamos en el mismo camino y solo que aún no es nuestro tiempo.